perfecto, listo. Entonces, bueno, son las 2:29. Vamos a dar inicio entonces a la charla del día de hoy. Nuevamente me presento para todos, Ailín Acevedo, especialista en ginecología obstetricia y medicina materno-fetal de la Universidad del Rosario. El día de hoy el objetivo es hablar sobre diagnóstico del embarazo, la interpretación de los paraclínicos, el manejo inicial según el riesgo. Y uno diría, ¿por qué hacer un tema de diagnóstico del embarazo? ¿Qué pasa si todos sabemos diagnosticar un embarazo? Pero les voy a comentar un caso que me sucedió hace más o menos 2 semanas y fue el motivo por el cual decidí hacer esta charla. Me llegó una paciente, una ecografía de translucencia nucal, una chiquita de 26 años, su primera gestación. Cuando iniciamos a hacer la ecografía, sorpresa, un útero pequeño, se veía un saquito gestacional muy chiquitico, por lo cual decidí hacer la ecografía transvaginal, no hacerla por el abdomen. Comencé a interrogar a la paciente y la paciente me decía que ella había hecho una prueba casera de embarazo, después había como tal reportado a su EPS su embarazo y le habían enviado todos los paraclínicos del primer trimestre de su gestación, incluida una ecografía temprana. En esa ecografía temprana, la paciente me refiere que no había aparecido todavía el saco gestacional o las estructuras propiamente del embarazo. Entonces, cuando fue al control con su médico, él dijo, listo, perfecto, no hay problema, vamos a enviarte la ecografía de translucencia nucal que te la haces entre la semana 11 y la semana 14. Normalmente los embarazos pueden tardar en aparecer. Pero resulta y pasa que cuando llegó a su 11-14 encontramos un embarazo en el concepto que hoy manejamos como un embarazo no viable. Tenía un embrión chiquitico para 8 semanas de gestación sin embriocardia. En teoría, en los conceptos anteriores nosotros podríamos decir que era un aborto retenido. Pero resulta que esa pérdida temprana de esa paciente pudimos haberla diagnosticado de forma mucho más precoz, a ella esperar hasta la semana 12 que tenía cuando llegó a su ecografía de translucencia nucal. Y ese es el problema porque muchas de las pacientes durante el primer trimestre van a experimentar sangrados, dolor, ¿cierto? Pero no todas van a estar asociadas a el sangrado de la implantación y esto puede ser un aviso o un preámbulo de una pérdida gestacional temprana. Entonces el objetivo de esta charla va a ser, 1, saber cuándo hacer el diagnóstico de un embarazo, saber cuál es el ciclo evolutivo de un embarazo en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque tenemos que el 20% de los embarazos tempranos puede tener un aborto espontáneo y cualquier paciente puede tener factor de riesgo para hacer una pérdida temprana de su gestación. Adicional a eso, sabemos que el embarazo ectópico ocurre más o menos entre el 1.5 al 2% de todos los embarazos y resulta que es una complicación que puede llevar a una morbilidad materna, ¿cierto? Si está relacionada a una hemorragia cuando este embarazo ectópico se rompe. Entonces, vamos a tener puntos básicos para poder hacer el diagnóstico de embarazo temprano, para poder definir cuándo es un embarazo viable, cuándo no es viable y cuál es el manejo adecuado según el diagnóstico que nosotros realicemos. Entonces, esto es un útero y él dice, ¿esto qué es? Y definitivamente saber que el embarazo es un estado materno que va a consistir en el desarrollo de un embrión o un feto dentro del cuerpo. Sabemos que todas las alteraciones endocrinas que van a acontecer durante la gestación son el resultado de la presencia de ese cigoto dentro del endometrio y la activación de toda la cascada hormonal para poder lograr el crecimiento. Adicional a eso, pues todas las adaptaciones fisiológicas que nosotros tenemos en el cuerpo de la materna para poder permitir el crecimiento de ese embrión y el feto después de la semana 9. Entonces, ¿cuánto dura un embarazo? Un embarazo normal dura aproximadamente 40 semanas y este se divide en 3 trimestres. El primer trimestre va desde la semana 0 hasta la semana 12 y tiene un periodo, esto es un periodo donde suceden los cambios que son bastante significativos para la paciente con respecto al desarrollo de ese embrión y el feto. Además, es donde más se experimenta sintomatología propia de la gestación. A medida que ese feto va creciendo y se va haciendo visible en la ecografía, hay pruebas de laboratorio previas que nosotros podemos realizar para poder rastrear si esa progresión de embarazo es buena o no lo es. Nosotros para el diagnóstico de los embarazos utilizamos síntomas y signos que son presuntivos, probabilísticos y obviamente de certeza de una gestación,
que son las pruebas serológicas y la ecografía obstétrica. En las últimas décadas, la ecografía pélvica y la medición de la beta-HCG ha sido de alguna forma como el pilar para poder hacer los diagnósticos de embarazos tempranos y sus complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la gestación? Tenemos signos presuntivos, de signos de probabilidad y signos de certeza. Los signos presuntivos son los que emanan de los cambios generales del organismo materno. Los de probabilidad son los que están asociados a cambios locales, es decir, a nivel de los genitales y de la parte de las mamas en la paciente gestante, y los signos de certeza son los que emanan de la existencia de un embrión o de un feto. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los signos de presunción que nosotros nos va a hacer sospechar de que nuestra paciente está embarazada? Todos corresponden a desequilibrio neurovegetativo con predominio vagal. ¿Cuáles son? La hipersecreción de saliva, las náuseas, los vómitos matutinos que se ocurren durante las primeras semanas, la sensación de vértigo, los trastornos olfativos, la hiporexia, anorexia, la cefalea generalmente muy enfática en las primeras 6 semanas de gestación, la sensación de cansancio o somnolencia, la fatiga, la inestabilidad emocional, son pacientes que van a comenzar a experimentar llanto fácil, irritabilidad, sensación mamaria o congestión mamaria, y los psíquicos que corresponden a los famosos antojos. Un signo de probabilidad va a corresponder a la menstruación. Entonces, la amenorrea, y es la ausencia de menstruación por 4 semanas, esa paciente va a ser como el disparador de la alarma y va a adicionar todos esos síntomas que va a comenzar a experimentar pensando que es un embarazo. Pero ¿para quién es válida la amenorrea? Y es, uno, para pacientes que hayan tenido ciclos regulares, y se habla de ciclos regulares en los últimos 3 meses, que no haya tenido legrados, que no esté en lactancia y que no esté en el periodo de climaterio. Adicional a eso, una paciente que no esté en uso de anticonceptivos orales. Esa paciente es la que le vamos a creer a esa amenorrea. Y para eso tenemos que saber cuál es el tiempo de evolución desde que ocurre la fecundación hasta la aparición de la ecografía, pues del embarazo. Entonces sabemos que nosotros tenemos en nuestro ciclo menstrual, 1, la presentación de menstruación, la presentación de ovulación que generalmente ocurre a la mitad del ciclo, y dependientemente de la cantidad de días del ciclo, pues así van a ser de alguna forma los días en que nosotros calculemos esa ovulación, que es entre el día 14 y 15 si tenemos ciclos de 28 a 30 días. Cuando ocurre la fecundación, generalmente la implantación ocurre más o menos entre un 7º al 10 días, a los 10 días de haber ocurrido esa fecundación. ¿Qué tenemos que saber? Que nosotros, la edad gestacional, cuando hacemos el cálculo con la amenorrea, es una edad gestacional que ocurre desde la fecundación, porque nosotros incluimos la última regla para poder hacer el cálculo, ¿cierto? Tenemos una edad ovulatoria y una edad postconcepción, que está generalmente asociada a esa fecundación. Dentro de los otros signos de probabilidad podemos comenzar a encontrar los signos que están asociados a la parte de la piel. Entonces, la aparición de los tubérculos de Montgomery, entonces asociado a esa congestión mamaria que va a presentar la paciente, podemos tener hipertrofia de esos tubérculos, la erectibilidad del pezón, que es muy común en las pacientes gestantes en ese primer trimestre, la aparición de cloasma, hiperpigmentación de la línea nigra, la aparición de estrías, telangiectasias y definitivamente el abombamiento abdominal cuando nosotros tenemos embarazos por encima de 16 semanas, que ya corresponden a embarazos que aparecen fuera de o que ya salen de lo que es la pelvis materna. Signos de probabilidad que incluyen todos aquellos que están relacionados con los genitales y la parte mamaria. Entonces vamos a tener a nivel de los genitales aumento del tamaño uterino, cambios en la consistencia y la coloración del mismo, cambios a nivel del cuello y la formación del segmento uterino inferior. Entonces, algunos de ellos corresponden dentro del aumento del tamaño uterino, entonces el famoso signo de Noble-Budin, que es ese útero grávido que nosotros al momento de hacerle el tacto vaginal, como se observa en la imagen, podemos percibir a ese útero de forma globosa, con los fornix laterales ocupados por el útero. Eso solamente lo vamos a percibir cuando tenemos obviamente un bebito por encima de la semana 10, que ya tenemos ocupación de esos fornix. El signo de Pinar, que generalmente lo hacemos a partir de la semana 16,
Cuando nosotros hacemos el tacto, podemos percibir el peloteo de las partes fetales a través de la pared uterina. Con respecto al cérvix y a los cambios de coloración, podemos tener congestión de los vasos pélvicos y esos vasos pélvicos van a generar una coloración violácea a nivel del cuello uterino, inclusive podemos tener coloración violácea de los labios menores y de los labios mayores, y es muy común encontrar eso en las pacientes gestantes. Cambia una coloración, ya no están rosados ni tan rojitos, sino que tienden a ser un poquito violáceos. El signo de Godel, que es la cianosis y el reblandecimiento propiamente del cuello cuando estamos en gestación, y esto ocurre más o menos a la 4ª semana de la gestación. Adicional a eso, el aumento de la secreción o de la mucosidad a nivel del cérvix y por ende la aparición de leucorrea en las pacientes gestantes en las primeras semanas de embarazo. El signo de Hegar 1 y 2, que ya sí es la palpación bimanual de ese útero, que lo podemos realizar más o menos entre la semana 6ª a 8ª, y ese signo nos va a permitir, ¿cierto?, identificar el aumento propiamente del tamaño uterino que está en relación al embarazo, y cuando uno hace la palpación se da como la sensación como de un fruto en asimetría, como si estuviéramos tocando una fruta. Entonces, generalmente eso es lo que nosotros percibimos cuando hacemos este tipo de signos. Y los signos de certeza, que ya son la auscultación del latido cardíaco, que lo podemos hacer mediante el estetoscopio de mirar a partir de la semana 20 de gestación, o la misma detección de los latidos cardíacos a partir de la semana 12 de gestación, que inclusive en pacientes muy delgadas tú puedes tener la captación por Doppler del latido cardíaco a partir de la 11ª semana. Y la detección de esos movimientos fetales, que pueden ser a partir de semana 16, o en el tacto, cuando hacemos tacto bimanual, podemos sentir el peloteo propiamente de las partes fetales cuando hacemos la palpación. Pero realmente todos esos signos son presuntivos, probabilidad, pero ninguno son de 100% certeza de que estamos enfrente de una gestación y menos de una gestación temprana. Por eso para el diagnóstico, ¿cierto? Teniendo la clínica, yo tengo que hacer un diagnóstico con paraclínicos para poder definirle a mi paciente si está en estado de gestación. Y para eso utilizamos dos pruebas que son las confirmatorias de un embarazo. Una, que es la cuantificación o el hallazgo de la beta-HCG, tanto en orina como en sangre, y la segunda es la ecografía para poder determinar no solamente la existencia del embarazo, sino la viabilidad, número de fetos y la localización de ese embarazo. Entonces, para dar inicio, la beta-HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, es una glicoproteína que se produce por las células del trofoblasto. Es casi que exclusiva de la parte de la gestación. En algunas otras situaciones, como en los cánceres que son dependientes de las células germinativas, podemos tener beta-HCG circulante. Pero tenemos que tener en cuenta que la beta-HCG o que la gonadotropina coriónica humana tiene dos subunidades, una alfa y una beta, y esa beta es la exclusiva en la parte del embarazo. Entonces, realmente cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, pues no le pedimos gonadotropina coriónica humana, sino que podemos hacer la fracción beta para poder hacer una prueba confirmatoria de embarazo. Tenemos que saber que esa gonadotropina va a tener un aumento generalmente cada 48 horas, casi al doble de lo que inició, que es un dato súper importante en aquellas pacientes donde tenemos embarazos de localización no conocida o embarazos muy tempranitos, donde se hace la ecografía y todavía no se observa nada. ¿Qué tenemos que entonces saber? Entonces, nosotros nos embarazamos y resulta que apenas nosotros nos embarazamos comienza a haber producción de gonadotropina en el trofoblasto, desde el momento de la fecundación. Pero resulta que es detectable en sangre más o menos a los 8 días postconcepción. Y niveles tan poquitos como de 5 unidades por ml son diagnosticados o son captados en la sangre materna. Pero es muy difícil que usted apenas tenga 8 semanas, se haga una prueba de embarazo en orina y le salga positivo, porque realmente las pruebas en orinas tienen un valor de concentración mucho más alta de gonadotropina para poder ser captados. ¿Qué tenemos en este cuadro? Y es que vemos que entre el día 8º, ¿cierto?, de postconcepción, nosotros podemos tener gonadotropina circulante. Esa gonadotropina va a ir
haciendo los ascensos, como les había comentado, cada 48 horas el 50% más del valor inicial. Más o menos en la semana décima, sí, en promedio, de la séptima a la 12ª, que culmina propiamente ese primer trimestre, es donde vamos a tener el pico más alto de esa HCG. Posterior a eso vamos a tener un descenso y una meseta que se mantiene durante toda la gestación hasta el parto. Hay algunos aumentos significativos de beta-HCG, que estos pueden no estar asociados a esa amenorrea y a veces nosotros podemos tener HCGs cuantitativas en la paciente y no ser coincidentes con la amenorrea que la paciente nos dice. Generalmente, cuando tenemos niveles mucho más altos y nos da una edad gestacional diferente por esos niveles de HCG, entonces tenemos que comenzar a pensar que la paciente puede tener un embarazo gemelar o un embarazo molar, que son los dos que producen niveles de beta-HCG mucho más altos que los embarazos únicos. ¿Qué es importante? Nuestra paciente lo primero que hace cuando tiene síntomas presuntivos y de probabilidad de un embarazo, ella va a su farmacia, se compra un test de embarazo para poder aplicárselo en la orina, ¿cierto? Y poder identificar si está o no está en estado de gestación. La primera prueba de embarazo casera que se creó fue en 1976. Hoy día hay más de 15 a 20 pruebas diferentes o test de embarazos caseros diferentes que se venden sin receta en las farmacias y generalmente te dicen que tiene una efectividad del 99% y una alta eficacia. Pero resulta y pasa que la mayoría de esos test no tienen evidencia comprobada. Entonces, sí es importante saber cuál test debemos adquirir o cuál test debemos de aplicar. Y lo más importante para nosotros es saber qué nivel de gonadotropina captan esos test caseros para poder hacer diagnóstico. Porque hay pacientes que se embarazan, tienen 4 semanas de amenorrea, van y se hacen el test y resulta que el test es negativo. La paciente a las 2, 3 semanas vuelve y se hace un test y es positivo. O en su efecto va y se hace una prueba en sangre o espera mucho más tiempo y sale positiva. Entonces dice, el test falló. El test no falla. Realmente es que depende 100% de la cantidad de gonadotropina circulante que nosotros tengamos. Entonces habíamos dicho que la gonadotropina comienza desde el momento de la fecundación a producirse en las células del trofoblasto. Es captada en sangre de la paciente a partir de las 5 miliunidades internacionales por ml. Pero resulta que los test caseros, y en su mayoría lo que nosotros utilizamos y hoy día, que es el boom del famoso Clear Blue digital, ¿cierto? Que es el que nos cuantifica, no solamente nos dice estoy embarazada, sino que aparte de eso me dice qué cantidad de semanas tengo. Es el test un poco más sensible que los otros y este tiene una captación o una positividad cuando tiene captación de gonadotropina circulante en orina por más de 25 miliunidades. El otro día charlaba con alguien y me decía, creo que estoy embarazada. ¿Y por qué? Porque es que ya me estoy sintiendo. Ya la menstruación tengo una semana de amenorrea y adicional a eso tengo congestión mamaria y estoy con náuseas. Listo. Y la prueba de embarazo, ya me la hice y salió negativa. Sí, pero es que esta paciente probablemente tenga menos de 8 días de postconcepción o lo máximo que pueda tener son 8 días de postconcepción y sabemos que en sangre lo puede captar positivo o negativo. Pero en la parte de la prueba casera lo más probable es que no, porque sabemos que la sensibilidad debe ser más de 25 unidades por ml, de unidades internacionales por ml. ¿Listo? Las que nosotros acá en Colombia tenemos. Entonces, importante tener eso. Obviamente, estas pruebas van a variar precios independientes en la parte de Colombia. Y una justificación científica es que hicieron 3 estudios comparativos sobre los niveles de beta-HCG, en las primeras semanas de la gestación y que identificaron eso. A partir del día 12 o las 2 semanas post-concepción, los niveles de beta-HCG comienzan a tener un aumento muy significativo. En sangre podemos hacer captación a partir de 5 miliunidades internacionales por litro, pero en las partes de las pruebas caseras vamos a tener una captación por encima de 15 unidades internacionales, 15 miliunidades internacionales por ml. Por eso la recomendación para las pacientes
en general es que si están con síntomas presuntivos de gestación, con amenorrea, esperen más o menos unos 15 días para poder hacerse la prueba después de la concepción o del día 14 de su ciclo para poder realmente captar y saber si estamos enfrente o no de un embarazo. Tasas de falsos positivos generalmente se va asociada más o menos a un 3 o un 4% y puede estar asociada a muchas cosas. El uso de anticonceptivos orales, el estar en lactancia, ejemplo. Este estudio lo que demostró es que el 1.3% de los resultados falsos positivos en pacientes entre los 41 y 55 años, ¿cierto? Estaba relacionado principalmente con niveles de beta-HCG de 7.7 miliunidades internacionales por ml. Y en teoría son pacientes que ya están en periodo de perimenopausia. Inclusive se encontró falsos positivos de 6.7% en pacientes ya en la menopausia con edades por encima de 55 años. Esos falsos positivos están muy asociados, uno, al uso de anticonceptivos orales y adicional a eso, a la producción de anticuerpos heterocigotos o heterocilios de la beta-HCG. Inclusive los tumores, principalmente los tumores de tipo coriocarcinoma, pueden tener producción de HCG hiperglicosilado, que es muy similar a la gonadotropina coriónica, pero la difiere la fracción beta. Por eso es tan importante que si usted va a hacer cuantificación o una corroboración realmente del embarazo, tiene que pedir la fracción beta para poder definir si realmente estamos frente a un embarazo o no. ¿Cuáles son los tumores que más producen beta-HCG y los que nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales? Los tumores de ovario, los tumores testiculares, pues eso no cumple en la paciente mujer, los tumores de vejiga, del páncreas, de estómago y todos aquellos que estén en asociación a las células germinales. Entonces, nosotros debemos hacer diagnóstico diferencial en los pacientes que tienen factor de riesgo. Pero, ¿qué pasa? Tenemos la opción de la fracción beta. Nosotros podemos hacer cuantificación de la fracción beta, que es exclusiva de la gestación. Y realmente los estudios nos dicen es, si usted tiene una paciente con una prueba de embarazo casera que es positiva, se hace una ecografía y en esta ecografía no observamos nada o no observamos embarazo intrauterino y tenemos la duda si va a aparecer dentro del útero o va a aparecer fuera del útero, pídale la fracción beta. Y para eso se determinó una zona discriminatoria para poder saber si ese embarazo va a aparecer dentro del útero o no. Y a partir de qué cantidad de gonadotropina o de beta-HCG nosotros debemos ya observar un embarazo dentro del útero. Entonces, la fracción beta, a partir del 9º día postconcepción, que es donde está el pico de LH, va a tener mayor sensibilidad y especificidad para poder identificar un embarazo. No corresponde sí nos orienta muchísimo con saber si vamos a tener un embarazo viable o no o de aparición intrauterina. Y definitivamente siempre tenemos que tener la asociación de la beta-HCG con la ecografía pélvica para poder hacer determinación de ese embarazo. La zona discriminatoria que hoy día utilizamos va de 1.500 a 2.000 unidades por mililitros internacionales. Y generalmente esta que la estamos utilizando hoy día está derivado de los trabajos de BART. Pero resulta que denme un segundo. ACOG, el grupo del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, para el 2013 decidió hacer un estudio nuevo para poder determinar si la zona discriminatoria que nosotros estamos utilizando para embarazos intrauterinos es correcta o no. Porque evidenciaron muchos casos de pacientes donde se les hacía diagnósticos de pérdidas gestacionales tempranas o embarazos no viables y resultaba en exposición a metotrexato o, en ejemplo, los pacientes con embarazos de localización no conocida, exposición a metotrexato, realización de legrados uterinos y a las 2-3 semanas la paciente dolor, sangrado y vamos a hacer una ecografía de control y, oh sorpresa, embarazo intrauterino. Entonces, decidieron nuevamente volver a hacer
estudio y poder identificar si realmente la zona discriminatoria que estamos utilizando hoy día es realmente la correcta. ¿Qué se dieron cuenta ellos? El 80% de los embarazos son diagnosticados con esa zona discriminatoria que nosotros hacemos de beta-HCG, que es entre 1500 y 2000. Son diagnosticados intrauterino, por lo menos deben ser visibles en ecografía. Pero resulta y pasa que entre el 90 y el 95%, inclusive, para ser mucho más exactos, el 95% al 99% de los embarazos, para nosotros obtener un saco gestacional visible en ecografía, tenemos que tener niveles de beta-HCG por encima de 2366. Inclusive, para tener la aparición de embrión y saco vitelino y embrión con embriocardia, para tener una eficiencia al 99%, o el diagnóstico con una eficiencia al 99%, debemos tener 47.685. Entonces, este estudio, ¿qué nos determinó? En la tabla de abajo vemos resultados de nuestro estudio y la zona discriminatoria previa que nosotros utilizamos. Entonces, para la aparición de un saco gestacional en nuestro estudio, se determinó que debíamos tener una beta-HCG en sangre materna de 3.510 miliunidades internacionales por litro, mientras que en la zona discriminatoria que actualmente utilizamos, que son los estudios previos, el saco gestacional aparecía entre 1000 y 2000, que en teoría nos deja este estudio, y es que debemos tratar de alargar o prolongar nuestra zona de discriminación. No solamente decir, ya tengo 2000 de beta y no ha aparecido el embarazo. Si la paciente no tiene ningún signo de inestabilidad o de hacernos pensar que la paciente tiene un embarazo ectópico, le podemos dar espera a por lo menos cumplir una beta por encima de 3500 y definir que definitivamente nuestra paciente tiene o un embarazo de localización no conocida o un embarazo ectópico. Entonces, tener siempre presente eso. Por eso, la motivación no solamente del grupo ACOP, sino de otros grupos, de poder reanalizar los datos de la zona discriminatoria para poder definir si nos vamos a quedar en esta o vamos a tener que cambiarla, porque hemos tenido en ocasiones un subdiagnóstico de gestaciones viables en ese primer trimestre con el uso de la zona discriminatoria actual. ¿La progesterona nos sirve? Claro que sí. No hace propiamente diagnóstico de un embarazo. ¿Sí? Perdone por interrumpir, es que yo no entendí. ¿Cuándo sospechamos que hay un embarazo, o sea, un embarazo fuera de saco? ¿Con qué niveles de Por eso, como te decía, la zona discriminatoria que nosotros hoy día utilizamos para poder definir cuándo debe aparecer un embarazo dentro del útero es de 1500 hasta 2000 miliunidades internacionales por litro. Ya en esas 1000 unidades usted tiene que tener visibilidad de un saco gestacional como mínimo dentro del útero o a la aparición fuera del útero, en trompa o en los ovarios. Si usted en teoría tiene 3000, 4000, tiene que tener un embarazo completamente visible dentro del útero o fuera del útero. Pero resulta y pasa que hay un concepto que es el embarazo de localización no conocida, que vamos a hablar más adelante, que nosotros le pedimos una beta-HCG a la paciente que debe ser seriada para poder hacer diagnóstico de si estamos enfrente a un embarazo viable o un embarazo no viable o un embarazo ectópico, porque existen esas tres opciones. Y la beta nos ayuda muchísimo. Es tener el conocimiento de que la zona discriminatoria para hablar de un embarazo intrauterino hoy es que va de 1500 hasta 2000. Usted ya debe ver por lo menos un saco gestacional dentro del útero. Pero el último estudio que hizo ACOG, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en el 2013, dice que hay embarazos viables que tardan un poco más en aparecer, ¿cierto? Y que pueden aparecer cuando usted tiene niveles de beta mayores a 3500. Y por eso ellos determinaron un rango mínimo para la aparición de ese saco gestacional, que se sale de lo que hoy día estamos haciendo, porque nosotros en teoría debemos esperar la aparición de un saco gestacional con un mínimo de beta de 1500 o un máximo de 2000, pero ellos están diciendo acá, ojo, que hay embarazos
que usted puede determinar que es un embarazo no viable, o es una pérdida, o es un embarazo de localización no conocida, o hacer la sospecha de ectópico con niveles por debajo de 3.500, y a veces corresponden a embarazos viables que terminan siendo sometidos a exposición de metrotexate o inclusive alegrados con cureta. Y a las 2-3 semanas aparecen los embarazos intrauterinos. Entonces, si usted expuso a su paciente a misoprostol, a metrotexate o le hizo un legrado, probablemente vaya a tener una complicación posterior para ese embarazo que sí estaba dentro del útero de la paciente. Entonces, tenerlo muy, muy presente eso. ¿Aclaré tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, la progesterona nos puede ayudar un poquito cuando tenemos la duda. Uno, es predictor de viabilidad del embarazo. Niveles por debajo de 5 nanogramos por ml generalmente están asociados a lo que es el embarazo no viable. En los embarazos ectópicos vamos a tener niveles entre 10 y 20 nanogramos por ml. Y pacientes con progesteronas por encima de 60 miliosmoles por litro están fuertemente asociados con embarazos viables. Definitivamente no determina la localización del embarazo, y eso sí lo tenemos que tener claro, pero sí nos ayuda a hacer pronóstico de la viabilidad del mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Beta-HCG, ecografía para poder determinar embarazos tempranos. Ambas es la recomendación hoy día, hacer beta-HCG seriadas y ecografías pélvicas para la confirmación de los embarazos en el periodo del primer trimestre o en la parte temprana. ¿En qué nos ayuda la ecografía? En localización del embarazo, en determinar la edad gestacional y la viabilidad del embrión. Sabemos que el embrión es hasta la semana 8.6 séptimos y el feto a partir de la semana 9 y en adelante. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar con la ecografía es la localización del embarazo. Entonces, un embarazo viable debe estar dentro del útero o debe aparecer dentro del útero. Los embarazos extrauterinos o los famosos embarazos ectópicos que pueden aparecer en la zona ístmica, en la zona de todo lo que es la trompa, que generalmente el 80% están en la zona ampular, en la parte abdominal, que están en relación a los ligamentos o al ligamento ancho, intramural, que están dentro de la pared uterina, los cervicales y los ovarios, o la aparición en los ovarios, corresponde a gestaciones ectópicas, a pesar de que yo pueda tener la visibilidad de un embrión con características de vitalidad, y es decir, la presencia de la frecuencia cardíaca. Siguen siendo embarazos no viables, ¿ok? 2, nosotros tenemos indicios o signos tempranos ecográficos que nos pueden hablar de un embarazo intrauterino. El primero de ellos es la aparición del saco intradecidual. Entonces sabemos que lo primero que ocurre cuando nosotros nos embarazamos es esa hipertrofia o ese engrosamiento a nivel del endometrio, que es resultado del estímulo de la progesterona en la segunda mitad del ciclo. Pero lo definitivamente que nos va a decir este embarazo está dentro del útero es la aparición del saco gestacional. Un saco gestacional que debe ser regular, un saco gestacional que tiene que tener algo que se llama signo del doble anillo, y es la reacción decidual que se presenta alrededor de ese saquito gestacional dentro del útero, y saber que los embarazos ectópicos pueden hacer un pseudo saco, listo, que es como un falso saco dentro del útero y es simplemente una colección de líquido que no está asociado a reacción decidual propiamente de ese endometrio. Adicional a eso, saber que ese saco gestacional va a comenzar a tener un crecimiento de 2 milímetros por día hasta la aparición del embrión. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos visualizar un saco gestacional? Cuando nuestra paciente tiene más o menos 4.5 a 5 semanas de gestación, debemos observar un saco gestacional regular y con reacción decidual alrededor, que es el famoso signo del doble anillo. A partir de la 5ª semana de gestación ya vamos a tener visualización del saco vitelino, ¿cierto? Y ese saco vitelino va a tener una característica y es el famoso polo embrionario, y ese polo embrionario siempre lo vamos a identificar con el signo del diamante, y es que observamos ese saco vitelino con un puntito muy blanco en uno de los bordes. Ese borde o ese punto muy blanco resulta ser el crecimiento del embrión. Saber que el saco vitelino es la primera estructura embrionaria de un embarazo.
El que yo tenga solo un saco gestacional no dice que va a crecer un embrión, pero el que yo tenga la presencia de un vitelino sí nos puede de alguna forma garantizar la existencia de un embrión. La actividad cardíaca la vamos a tener alrededor de la semana 5.5 a la 6ª semana de gestación. Y tener muy presente que el crecimiento del embrión más o menos va de 1 milímetro diario y recordar que el saco gestacional crece 2 milímetros día. En gestaciones ectópicas podemos tener pseudosaco en un 20% de las presentaciones, líquido libre en el fondo de saco más o menos en un 56% y está en relación a la ruptura de ese ectópico, masas anexiales en el 60% y el desarrollo propiamente de un saco gestacional, embrión y actividad cardíaca en el 20% de las gestaciones, lo cual es bastante raro porque generalmente un crecimiento por encima de 5 milímetros a 6 milímetros dentro de la trompa puede hacer que se rompa y obviamente eso evita la formación de todas las estructuras embrionarias. Entonces, un embarazo viable o para hablar de un embarazo de vitalidad, nosotros tenemos que tener la existencia de saco gestacional, saco vitelino, embrión y un latido cardíaco visible para poder nosotros definir que estamos frente a un embarazo viable. Entonces, ¿qué es el término de viabilidad? Implica la capacidad de vivir de forma independiente fuera del útero y estrictamente hablando no puede pues ser aplicado a la vida embrionaria o fetal muy temprana. ¿Qué nos quiere decir eso? Nosotros podemos tener un embarazo extrauterino con viabilidad, ¿cierto? Porque tenemos un embrioncito con latido cardíaco, pero definitivamente no es lo mismo que vitalidad. Entonces yo puedo tener vitalidad más no viabilidad. Y la viabilidad involucra que tiene que estar dentro del útero ese embarazo. El término aceptado hoy día es viabilidad de la gestación, vitalidad del embrión a pesar de que esté fuera de ello. Y desde la perspectiva de ultrasonido hablamos de viabilidad siempre y cuando tengamos la presencia de un embrión con actividad cardíaca en el momento del examen. ¿Qué tenemos que nosotros saber? Y es que la actividad cardíaca puede aparecer cuando tenemos embriones por encima de 2 milímetros y generalmente los embriones por encima de 4 milímetros tienen actividad cardíaca en general. Pero hoy día lo aceptado es que si yo tengo un embrión que mide entre 2 a 5 milímetros y todavía no le ha aparecido la frecuencia cardíaca, me toca esperar. ¿Esperar cuánto? 7 días. Pero si definitivamente tengo un embrión con más de 7 milímetros y no veo actividad cardíaca, ya puedo hablar de un embarazo no viable. Entonces, términos para tener en cuenta. Viabilidad es un embarazo, ¿cierto? Potencialmente para dar lugar a un bebé nacido vivo. Embarazo no viable es si tenemos, es decir, que no se pueda dar un lugar a un nacido vivo y son embarazos ectópicos y todos aquellos embarazos que fallan en el primer trimestre de la gestación. Las gestaciones intrauterinas de viabilidad incierta se consideran a todos los embarazos que están dentro del útero y que todavía no han completado la viabilidad, es decir, que todavía no hemos observado un embrión con latido cardíaco visible. La gestación de localización no conocida es aquella donde en el momento tenemos una prueba de embarazo positiva, pero no tenemos un lugar donde vaya a aparecer el embarazo, es decir, dentro del útero o fuera de él. Pruebas diagnósticas, entonces, la concentración de gonadotropina, que tenemos que tener en cuenta que de tercera y cuarta generación en sangre materna podemos captar desde 5 miliunidades por ml, pero sabemos que la zona de discriminación para embarazos intrauterinos va de 1500 a 2000. Y la ecografía pélvica, que nos ayuda mucho en la orientación de embarazo intrauterino, extrauterino o masas a nivel pélvico o anexiales. Entonces, para hablar de embarazo intrauterino no viable, ¿a qué corresponde? La existencia de solamente el saco gestacional con una medición por encima de 25 milímetros, sin evidencia de embrión, sin evidencia de saco vitelino, eso corresponde al famoso embarazo anembrionado. Y es importante que lo tengamos claro porque a veces tenemos embarazos con sacos o ecografías con sacos gestacionales que miden 20, 22, 23 y tenemos el diagnóstico de embarazo anembrionado. No, esas pacientes
tienen que tener niveles de beta asociado y adicional a eso tienen que darle el chancecito de 7, 14 días después de esa primera ecografía para poder realmente hacer el diagnóstico de un famoso embarazo anembrionado o de un huevo anembrionado. Si nosotros tenemos un embrión por encima de 7 milímetros con la existencia de saco gestacional vitelino y no tiene frecuencia cardíaca visible, pues eso sí corresponde a un embarazo intrauterino no viable. La ausencia de embrión con latido cardíaco 2 semanas después de haber tenido una ecografía en la ausencia del embrión con latido de 7 a 13 días después. Y hay unos conceptos que son los fallos en la progresión del embarazo que tenemos que tener claro, y es 1, la ausencia de un embrión en embarazos por encima de 6 semanas después del último periodo, considerando que nuestra paciente tenga ciclos regulares de menstruación y que no esté ni en lactancia, no haya tenido exposición a anticonceptivos y los últimos 3 periodos hayan sido regulares. El amnios vacío, generalmente se observa el saco gestacional, se observa una bolsita más adentro que no corresponde al saco vitelino, sino al famoso bolsa amniótica, vacío completamente de saco vitelino o embrión visible. El saco vitelino que esté alargado por encima de 7 milímetros generalmente hace mal pronóstico para la gestación, está asociado mucho a problemas de cromosomopatías. Y cuando nosotros encontramos un saco gestacional pequeño en relación al tamaño del embrión o al mismo saco vitelino, eso habla de fallas en la progresión propiamente de ese embarazo, una diferencia generalmente mayor a 5 milímetros nos puede hacer pensar que algo no anda bien con el saco gestacional y con el mismo embarazo. ¿Listo? Entonces, hallazgos sospechosos para hablar de fracaso del embarazo, pero no nos habla de diagnóstico. El encontrar un bebito o un embrión con una longitud cráneo-rabadilla por debajo de 7 milímetros en ausencia de latido cardíaco. Un diámetro medio del saco gestacional entre 16 y 24 en ausencia de embrión. La ausencia de embrión sin latidos cardíacos de 7 a 13 días después de una ecografía previa que mostró un saco gestacional sin vitelino. La ausencia del embrión con latido de 7 a 10 días después de haber hecho una ecografía que mostró saco gestacional con saco vitelino. La ausencia de embrión cuando tengo más de 6 semanas de gestación del último periodo menstrual, siempre y cuando nuestra paciente sea regular. La presencia de amnios vacío, es decir, la ausencia de saco vitelino y embrión propiamente, un vitelino amplio y un saco gestacional pequeño con relación al embrión. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros tenemos en la ecografía cualquiera de estos hallazgos? Entonces, una ecografía de control de 7 a 10 días para poder confirmar el diagnóstico de embarazo no viable. ¿Y qué pasa con los embarazos de localización no conocida? Y es esa paciente que te llega a ti, tengo una prueba de embarazo casera que dice que estoy embarazada, usted le manda a hacer una beta-HCG o una HCG cualitativa y le sale positiva, y usted le manda a hacer la ecografía pélvica a la paciente para corroborar la gestación intrauterina. Y resulta que su paciente llega a la consulta y le dice, yo ya me hice la ecografía y no mostró nada, yo tengo un útero vacío y no se ve nada en los anexos. Mi paciente, inicialmente, la que comenté cuando comenzamos la charla. ¿Qué es lo correcto de esa paciente? Esa paciente se le debe hacer el diagnóstico de un embarazo de localización desconocida. ¿Qué nos puede pasar? Uno, y es que puede estar asociado a un famoso PUL fallido entre el 44 y el 69% de las veces, y es decir, la paciente evoluciona a un embarazo viable. El 7 al 20% pueden evolucionar a los famosos embarazos ectópicos y un 2% van a evolucionar a algo que se llama PUL persistente, y es decir, que la beta-HCG va teniendo ascensos, no el 50% normal cada 48 horas, como corresponde a los embarazos viables, sino que va a tener un aumento, un porcentaje diferente. Pero adicional a eso, nunca va a aparecer en la ecografía, ni dentro del útero, ni en las trompas, ni en los ovarios, ni en la zona abdominal. Y para eso nosotros tenemos que ser supremamente acuciosos y saber qué pacientes tienen alto riesgo de presentación de un embarazo de localización no conocida. Entonces, mi paciente que llegó con prueba de embarazo positiva, le hago una beta cualitativa positiva y le hago una ecografía con ausencia de embarazo o un útero vacío y anexos normales, yo le tengo que hacer una beta-HCG.
y tengo que hacer una beta-HCG inicial y una a las 48 horas para poder observar cuál es la progresión en el ascenso de esa beta-HCG. Y para considerar un embarazo viable, esa beta-HCG debe subir más del 53% de la inicial. Algunas literaturas son de pronto un poquito más acuciosas y pueden decir que va desde el 35 hasta el 66%, pero nosotros tenemos que tener más del 50% del ascenso de la beta inicial. Por eso es tan importante tener una primera beta para poder hacer el comparativo. Para nosotros hablar de pérdida gestacional, es decir, un aborto que no apareció, obviamente el embarazo ni el saco gestacional, pero la señora comenzó a tener descenso de esa beta, tiene que tener una caída por encima del 13%. En vez de subir, baja más del 13%, nosotros podemos hablar de una falla gestacional o una pérdida gestacional temprana, generalmente en el periodo de implantación. Y entre el 13 al 51% de ascenso, nosotros hablamos del famoso embarazo de localización no conocida. No sube más del 53% y tampoco tiene caídas, pero sí vamos a observar una beta en ascenso. La progresión o la famosa beta-HCG seriada nos hace diagnóstico en un 92% de sensibilidad para los embarazos de localización no conocida y una especificidad del 96%. Los embarazos de localización no conocida se clasifican como de bajo riesgo y los de alto riesgo. ¿Cuáles son los considerados de bajo riesgo? Aquel que es el PUL fallido, que termina siendo un aborto o una pérdida gestacional temprana en el periodo de implantación, o un embarazo intrauterina viable. El PUL de alto riesgo corresponde a aquel que termina siendo un embarazo ectópico, es decir, que aparece fuera del útero, y aquel que se considera como PUL persistente, y es que tiene ascensos de beta, no en niveles de embarazos viables, pero nunca aparece la gestación dentro del útero. Ambos, tanto el ectópico como el embarazo de localización no conocida persistentes, deben manejarse como embarazos ectópicos. Idealmente, tenemos que hacer una selección entre el manejo médico, que puede ser con metrotexate, versus el manejo quirúrgico con la paciente. Entonces, ¿qué categorías tenemos que hablar de lo que es el PUL o el embarazo de localización no conocida? Y es que podemos tener, en definitiva, el embarazo ectópico, que es la presencia de una gestación extrauterina con visibilidad del saco vitelino y embrión con o sin actividad cardíaca. El embarazo ectópico probable, que es la existencia de la masa anexial no homogénea, con la presentación de líquido libre en cavidad, sangrado y dolor en la paciente en la parte clínica. Y el PUL es ningún hallazgo de embarazo, tanto intrauterino como ectópico o extrauterino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estos embarazos? Y uno, ser supremamente cautelosos para poder definir la zona discriminatoria. Y es a esto donde nosotros tenemos que mirar si realmente nos vamos a quedar aplicando esa zona discriminatoria de la beta-HCG entre 1500 y 2000, o le podemos dar chancecito a nuestra paciente, porque si nuestra paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, tiene un perfil hematológico conservado, no estamos observando líquido libre ni tenemos masas anexiales asociadas, pues nosotros le podemos dar espera a esa paciente por lo menos a 2 o 3 controles más de beta-HCG para mirar si tenemos ascensos asociados a embarazos intrauterinos que tienen un porcentaje de ascenso diferente a un embarazo comúnmente diagnosticado. Entonces, tener muy en cuenta ese de la zona discriminatoria. Y tener en cuenta ese estudio de ACOG que nos dice, oye, el saco gestacional puede inclusive aparecer cuando usted tiene niveles de beta de 3500. Entonces puede ser ese embarazo en particular que tiene una presentación mucho más lenta que los embarazos en general. 2, tenemos que obtener niveles séricos de beta-HCG cada 48 horas de diferencia para poder definir ascenso o descenso de la misma y definir si estamos enfrente de un embarazo viable, no viable o el famoso PUL. Considerar el famoso ratio de beta-HCG para poder clasificar el PUL de alto o bajo riesgo. Y generalmente la tercera medición de la beta-HCG debe estar entre el día 4 y 7 para poder hacer una determinación clara si estamos frente a un embarazo de localización no conocida, en el caso de las pacientes que son estables, y poder definir si es un PUL persistente o definitivamente un embarazo viable.
Y definitivamente definir qué tratamiento le vamos a hacer cuando ya tenemos el diagnóstico del PUL persistente. Entonces, de las cosas que tenemos que tener claras es que cada escuela tiene un manejo completamente diferente. Vamos a tener un manejo diferente al PUL. Es más, Clinic de Barcelona dice que nosotros podemos tener inclusive entre 4 y 5 betas seriadas para poder hacer el diagnóstico de PUL, y podemos tener una espera más o menos entre unos 10 y 12 días para poder hacer el diagnóstico definitivo y poder decirle a la paciente cuál es el manejo más apropiado para ella. Nosotros podemos tener manejos con metrotexate, que es el famoso manejo médico, entonces se le expone a la paciente el metrotexate y eso va a eliminar completamente el tejido trofoblástico, sea adentro, sea fuera del útero. O podemos recurrir al quirúrgico, que incluye 2, curetaje, en el caso de pensar que pueda estar dentro del útero, quitamos todos esos restos de la parte de la decidua para minimizar el crecimiento del trofoblasto, y adicional a eso podemos inclusive hacer la laparoscopia para poder explorar si nuestra paciente tiene foco de embarazo extrauterino. Entonces, de las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué pasa con las pacientes de bajo riesgo de un embarazo ectópico? La recomendación es hacer vigilancia con ecografía y beta-HCG más o menos a las 2 semanas de haber hecho el diagnóstico de un embarazo de localización no conocida. Si tenemos un riesgo de una gestación intrauterina, pues en una semana tenemos que citar a la paciente, hacerle una beta-HCG para poder comparar descensos o ascensos de beta. Las pacientes con alto riesgo de presentación de una gestación ectópica sí son mucho más acuciosas. Nosotros en particular hospitalizamos nuestras pacientes para poder hacerles el seguimiento cada 48 horas, teniendo el riesgo de la aparición de ruptura de esa gestación ectópica. Entonces, siempre, ¿qué hacemos? Beta-HCG y ecografía a las 48 horas del primer ingreso. Si nosotros tenemos unas beta-HCG por encima de 2000, la paciente es candidata al metrotexate. Pero si por el contrario tenemos pacientes con beta-HCG por debajo de 2000, vamos a hacer controles de beta y ecografía a las 48 horas. Las pacientes que en el transcurso de la observación o el seguimiento de los embarazos de localización no conocida hacen sintomatología o inestabilidad son pacientes candidatas a manejo quirúrgico 100%. Y dentro de las cosas que nos hace la ecografía es determinar edad gestacional. Entonces, en las ecografías tempranas hacemos mediciones de saco gestacional, vitelino y del embrión, y siempre utilizar el famoso longitud cráneo-rabadilla para poder determinar la edad gestacional. Idealmente en la ecografía temprana, que debe ser antes de la semana 10ª, o la ecografía de la semana 11-14, podemos determinar edad gestacional certera para poder hacer el manejo de nuestro embarazo. Entonces, siempre recordarlo. ¿Y por qué saber todo esto? Porque esa es la pregunta de todos. ¿Para qué saber zona discriminatoria de beta-HCG? ¿Para qué saber cómo es la progresión de un embarazo dentro de una ecografía? Y es que definitivamente nuestras pacientes, ¿cierto?, el alto riesgo corresponde más o menos al 40% de las pacientes, y la historia de las pérdidas gestacionales, como los abortos espontáneos en el primer trimestre, cumple como factor de riesgo, de alto riesgo de seguir teniendo abortos de forma repetitiva. Estas pacientes necesitan una vigilancia mucho más estricta, y aunque usted esté enfrente de una paciente de bajo riesgo, una paciente joven que no ha tenido embarazos, que no tiene patologías de base, si usted tiene esa paciente con una ecografía que no muestra embarazo, pero su paciente tiene una prueba de embarazo positiva en sangre o en orina, eso es una paciente para poder captarla de forma temprana y hacerle un diagnóstico precoz de complicaciones de ese embarazo en el primer trimestre de la gestación. Las pérdidas tempranas, los abortos espontáneos o los famosos abortos retenidos son el mismo concepto, son todas aquellas pérdidas que se dan durante las primeras 12 semanas de gestación. El 10% de los embarazos clínicamente reconocidos y el 80% de esas pérdidas gestacionales van a ocurrir antes de las 12 semanas de gestación. Pacientes con riesgo, ¿quiénes? El 20% ocurren en las pacientes que tienen más de 35 años
y el 40% ocurren en pacientes por encima de los 40 años. Pacientes con obesidad o trastornos endocrinos, hematológicos, inmunológicos son las que más están asociadas a las pérdidas gestacionales recurrentes durante ese primer trimestre, y el 50% pueden estar asociados a anomalías cromosómicas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Saber que si usted tiene una pérdida gestacional temprana, es decir, ya usted corroboró saco gestacional, no hubo viabilidad, tiene un anembrionado, ejemplo, o tiene un embarazo con saco gestacional y un embrión por encima de 7 milímetros, lo que se consideraría antes como un aborto retenido, debe hacerle pronto manejo. Generalmente el protocolo para el manejo de la pérdida gestacional temprana es manejo médico. La paciente debe ingresarse a urgencias para la administración de misoprostol vaginal, dosis estándar según el protocolo de FIGO, para poder hacer el manejo de forma precoz de esa paciente. Además, se debe considerar la mifepristona 24 horas de la administración del misoprostol para que tenga un mejor efecto. Y en el caso de estas pacientitas que tienen embarazos por debajo de 10 semanas de gestación, considerar 100% el manejo médico. En aquellas pacientes que tienen más semanas, considerar la aplicación de AMEU en las instituciones donde las tengamos. ¿Qué tenemos que hacer con estas pacientes? Dar recomendaciones postconcepción. Manejo de anticonceptivos en el caso de que su paciente quiera planificar ese embarazo, y la recomendación siempre es decirle que un nuevo embarazo debe estar alrededor de los 6, un año, y realmente la recomendación hoy es un año después de esa pérdida, con cita preconcepcional para poder identificar otros factores de riesgo, porque esa paciente está sometida obviamente a una nueva pérdida. Saber que los desafíos diarios de las pacientes con pérdidas gestacionales o las pérdidas en el primer trimestre es impacto emocional, social y psicológico. Hay pacientes que desean completamente esos embarazos y terminan perdiéndolos, ¿cierto? Encontrar una explicación suficiente de por qué se presentó esa pérdida y determinar la probabilidad de nuevos eventos en la paciente. Por eso es importante la recomendación de planificación durante el primer año después de la pérdida y la consulta preconcepcional para identificación de factores de riesgo en la paciente. Y lo cuarto es proporcionar tratamiento efectivo en esa paciente en el caso de que identifiquemos la causa. Eso es un motivo de consulta que hoy día es muy frecuente en la práctica diaria. Y le damos por finalización a nuestra charla.